Que Dios me los bendiga, amados hermanos, bendiciones. Estamos en un día especial en este nuevo año que Dios nos ha dado para poder estudiar su palabra. Estamos empezando un nuevo ciclo, ¿sí? Un nuevo módulo en este curso, Reglas de Estudio Bíblico. Y bueno, por ahora voy a dar solamente un repaso, un alcance de lo que hemos venido ya mirando, observando y aprendiendo en las primeras clases para que aquellos que se han ido sumando, y les damos la bienvenida porque son muchísimos los que se han ido sumando, gracias a Dios, y bueno, esperando que la misericordia de Dios les permita seguir aprendiendo su palabra. Entonces vamos a hacer solamente un repaso de lo que hasta ahora hemos visto, para que ahora, más adelante, dentro de media hora más o menos, comenzaremos la clase ya en forma más formal, ¿no? Y ahí estén atentos a la continuación de las clases. Hasta ahora solamente hemos repasado dos cursos, digo dos clases, ¿sí? Y es importante que los que se han recién añadido entiendan que estamos como que en la primera parte, o sea, no se han perdido de mucho y es posible que ingresen y que estudien. Además que hemos dejado las grabaciones ya en la sección guías de este grupo. Usted ingresa a la sección de guías, ahí están todas las clases en forma ordenada, solamente son creo 3 o 4 clases nada más. Y o si no, también puedes ir a nuestra página Pastor Jonathan aquí en Facebook, y ahí están las clases también grabadas en la sección videos. Y además las clases se transmiten en vivo por ese medio, por la página Pastor Jonathan, ¿sí? Los hermanos que están en nuestro grupo de WhatsApp también ingresan por medio del Zoom, pero dada que el Zoom es limitado, no todo el mundo puede entrar, pues lo transmitimos en vivo para que así podamos llegar a más personas y todos puedan tener acceso al estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces vamos con el repaso. Lo que hemos visto hasta ahora, entonces, en este curso Reglas de Estudio. Hemos visto los objetivos, que es que nos formemos una actitud correcta hacia la palabra, que manejemos principios del estudio bíblico que apliquemos a nuestras vidas y que aprendamos que el estudio no es algo mecánico, ¿no? Sino que vamos a ordenar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? También vamos a desarrollar un amor profundo por la palabra de Dios, ¿sí? Y también vamos a aprender y vamos a darnos cuenta de que la palabra de Dios no es difícil de entender, y por consiguiente vamos a aprender también a creer todo lo que la Biblia nos dice, ¿no? Bueno, este curso abarca más o menos 27 reglas y principios para el estudio bíblico, las cuales son desarrolladas individualmente con el fin de que el estudiante pueda no solo entenderlas, sino también aplicarlas a su estudio personal de la Biblia, ¿no? Vamos a ir en forma ordenada desde la regla número 1, 2, 3 y así hasta Dios nos permita llegar a las 27 reglas que hemos diseñado para este curso, y que cada uno pueda no solo entender de qué trata, sino vamos a hacer ejercicios prácticos, ejemplos, una manera muy dinámica, y además que probemos un material gratuito. En el enlace, perdón, en la descripción de este video, en los comentarios vamos a poner los enlaces para que los que todavía no saben o no lo han hecho puedan descargar los materiales que hemos colocado, ¿sí? en este blog que tenemos nosotros, y ahí ponemos los recursos, materiales totalmente gratis, y puedes descargártelo en PDF para que lo puedas imprimir y usar para seguir aprendiendo la palabra, ¿sí? Bueno, también hemos visto aquí los requisitos del curso, anotar, siempre es importante anotar, memorizar lo que se le va pidiendo, muy bien. Hemos visto algunos mitos. Mito número 1: la Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos con mucho conocimiento y preparación técnica pueden manejar las escrituras. Es un mito, porque todos pueden entender la Biblia, ¿no? Mito número 2: la Biblia es muy compleja y aburrida. Claro que no. Cuando uno tiene la suficiente instrucción, una buena guía, la Biblia es muy dinámica, hermanos, es muy profunda y nos da mucho gozo de aprender cada vez más de la palabra de Dios, ¿no? Mito número 3: siempre leo la Biblia, no necesito más. No, una cosa es la lectura, otra cosa es el estudio. Necesitamos aprender a estudiar, no solo a leer. Muchos leen, leen y leen todos los libros de la Biblia, sin embargo no la profundizan, no la entienden. Así que hay que aprender también a estudiarla, ¿sí? Bueno, tenemos aquí todo esto lo que hemos desarrollado en las primeras clases. Solamente estamos haciendo un resumen, un repaso. ¿Qué sería el cristiano sensual? El cristiano sensual es alguien que se mueve por sus sentimientos. Eso es lo que implica el término sensual, implica alguien que se mueve por sus sentimientos, ¿no?
Entonces, el cristiano sensual no necesita estudiar la palabra porque él ya conoce la voluntad de Dios a través de sus sentimientos y eso es peligroso, ¿no? El cristiano sensual va alegre por su camino hasta que se encuentra con el dolor de la vida que no es tan alegre y se desploma porque vive de sus sentimientos. Tengamos cuidado de no ser un cristiano sensual, movido por los sentimientos, sino movido por la instrucción de la Biblia debidamente estudiada en su contexto, ¿no? Muy bien, reglas de estudio bíblico. Recuerda que esto es una cuestión del deber, no es si tengo ganas o no. Hay que hacernos este principio, hay que marcarnos muy bien este principio de que es nuestro deber poder estudiar la Biblia. Empieza el estudio y no pare hasta terminarlo. Eso es cuestión de carácter, de decisión, ¿ya? Es nuestro deber. Desde este día en adelante hagamos ese compromiso de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entendimientos básicos. La Biblia no es difícil de entender. Nosotros la hacemos difícil al no creer cada palabra que leemos. Eso es muy importante. Ahora, cualquiera puede tener un conocimiento práctico de la Biblia si así lo desea. No hay ningún secreto especial ni ninguna fórmula mágica. Una educación puede ser útil, pero no es necesaria. Todos pueden entender la Biblia con principios adecuados, ¿sí? C. El Espíritu Santo nos enseña la Biblia. Lo mucho que usted aprenda dependerá solamente de su dependencia de Él. Y D. ¿Por qué deben de existir reglas para el estudio de la Biblia? Obviamente porque sin las reglas hay desorden. En todo el ámbito de la vida hay reglas, hasta en los deportes, estudios, en todo hay reglas para que todo marche bien. Más aún debe haberlo en el estudio de la Biblia, considerando que es lo más importante de esta vida, ¿sí? Muy bien, aquí pasaríamos ya a la tercera clase de regla de estudio y vamos a aprender la primera regla. La primera regla se titula, vamos a resumirlo así, base hermenéutica. ¿Y de qué trata esta regla? Dice así: no inicie ningún estudio bíblico sin un conocimiento básico de la hermenéutica y su gran importancia. Otra vez, no inicie ningún estudio bíblico sin un conocimiento básico de la hermenéutica y su gran importancia. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación con el fin de entender el texto como se quiso que se entendiese. No es como queremos entenderlo nosotros, no es como se nos enseñó y que así siempre deba significar. Es como realmente el texto se da a entender, ¿no? Entonces manejamos ciertos principios para estudiar correctamente el texto y esto es hermenéutica. Todos deben desarrollar una base hermenéutica, quizás no a nivel de doctorado, no algo tremendamente profundo, pero por lo menos manejar ciertos principios de hermenéutica que nos guíen en el estudio, ¿sí? Así que no te hagas ningún estudio sin antes tener un conocimiento de la hermenéutica. Aquí la palabra clave va a ser hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica se divide en dos. Uno, hermenéutica uno son los principios generales, son aquellas reglas que podemos aplicarlas a todos los escritos de la Biblia. Y la hermenéutica 2 son los principios específicos, ya son reglas que puedo aplicarlo a cada escrito según su género literario, ¿no? Hay reglas para las parábolas, reglas para las profecías, reglas para la poesía, reglas para las epístolas, reglas para las historias, entonces eso ya es un poquito más específico, ¿sí? Ahora, 4 razones para estudiar hermenéutica. Razón número 1, la Biblia nos enseña principios, o mejor dicho, la hermenéutica nos da principios para estudiar correctamente un texto. También nos da habilidades que no manejamos, nos va a dar habilidades para poder entender mejor, nos ayuda a afirmarnos en el estudio bíblico también y nos ayuda también a atravesar la brecha. Hay una brecha. Es más, hay varias brechas entre el escrito bíblico y nosotros el día de hoy. Hay varias brechas, ¿no? Entonces vamos a ver, nos ayuda a atravesar la brecha, por ejemplo, del tiempo. Hay el tiempo mínimo que hay entre nosotros y el escrito bíblico son más o menos 2000 años. El tiempo más largo son más o menos 5000 años, un poquito más de distancia, ¿no? Entonces las cosas han cambiado muchísimo y tenemos que manejar ciertos principios para romper esa brecha del tiempo. También la brecha cultural. La Biblia se escribe en una cultura totalmente diferente a la nuestra. La brecha del idioma. La Biblia se escribe en un idioma incluso que ya el día de hoy no se habla. Así que los principios de hermenéutica nos van a ayudar a romper esa brecha del idioma. También la brecha histórica, ¿no? La Biblia se escribe en un periodo histórico muy distinto al nuestro, con sucesos y eventos que a veces no sabemos, pero que tienen que ver con el contexto, ¿no? De lo que se está tratando en el escrito y hay que saber entender. Todo esto nos ofrece la hermenéutica, ¿sí?
Muy bien, después de esto hemos visto glosarios de terminologías claves. Esto no lo vamos a detallar ahorita porque es muchísimo, pero en el material les estamos dando todas estas palabras con sus definiciones que nos ayudan a entender un poquito más acerca de la hermenéutica, ¿sí? Todo esto que ya lo hemos visto y que a medida que avance el estudio vamos a ir definiendo cada una de estas palabras importantes que nos ayudan a entender mucho más el estudio bíblico, ¿sí? Todo esto lo vamos a dar en este curso, así que no se lo puede perder, ¿eh? Muy bien, ahora, tenemos recursos para la comprensión de la Biblia. Dos recursos, los recursos espirituales y los recursos exegéticos o hermenéuticos, ¿no? En los recursos espirituales, bueno, tenemos aquí, son principios, son personales, no necesitan academia y dependen mucho del carácter espiritual. Pero los recursos hermenéuticos son reglas o métodos serios, formales, son generales y prácticos, necesitan una preparación académica, por eso que hacemos cursos, estudios, y dependen del carácter humano, ¿no? De tu disciplina, de tu esfuerzo, de tus ganas de que tú le pongas para aprender, ¿no? Entonces, estos dos recursos debemos manejarlo en equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, recursos espirituales, la oración, el devocional, la obediencia, la llenura, el discipulado, la sabiduría, la humildad. Recursos hermenéuticos, la lectura, el estudio, la exégesis, las fuentes literarias, los cursos, diccionarios, maestros, etcétera, ¿no? Ambas cosas en perfecto equilibrio. No demos más importancia al uno que al otro, ¿sí? Muy bien, aquí ya llegaríamos a la clase número 4 y ahí vimos la regla número 2. Vamos a resumirla como panorama, así. La primera regla tiene palabra clave hermenéutica. La segunda regla, palabra clave, panorama, simplemente. Es el panorama de la Biblia. ¿Y de qué trata esta regla? Vamos a verlo aquí. Nunca empiecen ningún estudio de la Biblia sin antes conocer y considerar su panorama general y el complemento entre los libros, ¿sí? Esto es la segunda regla. Nunca va a empezar usted un estudio sin antes conocer y considerar todo el panorama de la Biblia, el panorama general de la Biblia, ¿no? Toda la estructura de la Biblia, los 66 libros de la Biblia en unidad, ¿no? En armonía. Así hay que entender el complemento entre los libros y eso nos va a dar mayor claridad cuando vayamos a los pasajes de la Biblia. Así que nuestra palabra clave aquí será panorama. Es algo muy importante que usted sepa el panorama entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el complemento entre ambos. Si no, va a ser muy difícil que usted entienda cada pasaje de la Biblia, ¿sí? Toda la Biblia gira en torno a un tema grande, un tema central. Ese tema es el reino universal de Dios. Muy bien. Entonces tenemos el reino en el Antiguo Testamento, tenemos el reino en el Nuevo Testamento. Pero mira cómo hay este complemento. En el Antiguo Testamento tenemos la preparación para el reino, en el Nuevo Testamento tenemos la consumación del reino. En el Antiguo Testamento tenemos que se anuncia a Cristo, el Nuevo Testamento presenta a Cristo. En el Antiguo Testamento vemos las figuras, en el Nuevo Testamento vemos la realidad. En el Antiguo Testamento vemos semillas de doctrina, de teología, de conocimiento. En el Nuevo Testamento vemos los frutos, ya el árbol maduro, ¿sí? Mira la diferencia y cómo se complementan a la vez estos dos testamentos para darnos el panorama general de la Biblia. Bueno, después estudiamos el panorama histórico del Antiguo Testamento. Hemos visto ahí la ley, hemos visto los 7 periodos de la historia de Israel y cómo se ordenan los libros de una manera cronológica, porque nuestra Biblia no está diseñada de manera cronológica, entonces tenemos que entender qué libro pertenece a qué periodo para poder hacer un mejor análisis del pasaje que estoy estudiando, ¿sí? Así que revisamos ahí el panorama histórico del Antiguo Testamento, ¿no? El Génesis, por ejemplo, nos habla del periodo de la formación. Ahí tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los 12 patriarcas como personas principales. Luego tenemos el segundo periodo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, que es el periodo de liberación. El primero era formación, segundo, liberación. El periodo de liberación abarcan estos libros de Éxodo a Deuteronomio, ¿sí? Y aquí los personajes son Moisés, Aarón, Josué y Caleb, personajes claves aquí en este periodo. Luego pasamos al tercer periodo que se llama conquista. Y aquí tenemos otra vez solo un libro para este periodo, el libro de Josué, ¿no? Muchos años de historia se registran en el libro de Josué, de la conquista de la tierra prometida o conocida también como Canaán. Luego, el periodo de la teocracia, ¿ya? Teocracia. Teocracia significa que Dios gobierna. En este caso, Dios gobernaba a través de sus jueces. Tenemos 3 libros aquí que abarcan este periodo. El libro de jueces, el libro de Ruc y Primera de Samuel, por lo menos la primera parte de Primera de Samuel. Entonces muchos creían que el periodo de jueces solamente era el libro de jueces. No,
también Ruc está dentro del periodo de los jueces y también Primera de Samuel, ¿ya? Con Samuel ya se está terminando el tiempo de los jueces. Aquí tenemos personajes claves, por ejemplo, de los jueces, ¿no? Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel. Muy bien. Luego pasamos a el periodo número 5, la monarquía. Y aquí tenemos que se dividió la historia de Israel en dos, una etapa el Reino Unido, otra etapa el Reino Dividido, ¿sí? Y aquí tenemos libros especiales, por ejemplo, para el Reino Unido tenemos Samuel, Amós, Oseas, Jonás, Nahum. Los personajes centrales ahí son Saúl, David y Salomón. Para el Reino Dividido tenemos Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Abdías, los libros poéticos, primera y segunda de Crónicas, ¿no? Y los personajes resaltantes, los profetas como Samuel, Natán, Elías, Eliseo, Isaías, Joel, Oseas y Jeremías, ¿no? Todo esto en el quinto periodo de la historia del Antiguo Testamento, historia de Israel, la monarquía, o sea, ahora reinan los reyes más o menos en una etapa de 400 años, ¿sí? Muy bien, ahora pasamos a el sexto periodo. El sexto periodo es la deportación, ¿sí? Y aquí tenemos cuatro libros: Jeremías, Lamentaciones, Daniel y Ezequiel. El personaje central va a ser el profeta Daniel. Esto duró 70 años, ellos estaban exiliados, ya el periodo de la monarquía terminó porque ambos reinos, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá, fueron conquistados y fueron llevados cautivos a Babilonia, donde pasaron ahí, por ejemplo, Daniel y sus amigos pasaron ahí cautivos en este reino, y los reinos posteriores hasta los persas, ¿no? Más o menos 70 años de historia, hasta que viene el último periodo, el séptimo periodo que conocemos como restauración. Y aquí tenemos libros como Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mira, Esdras, Nehemías o Ageo, mira a qué periodo pertenecen. Esther, sobre todo, que en nuestras vidas estarían antes de los Salmos, pero cronológicamente más bien debe situarse mucho después, ahí junto con, por ejemplo, después de Nehemías y antes que Zacarías y Malaquías, ¿sí? Bueno, entonces los personajes centrales aquí serían Esdras, Nehemías y Esther. Mira todo el periodo de historia que tenemos que conocer del Antiguo Testamento en ese hilo cronológico y cómo los libros se fueron escribiendo en cada periodo, y así entendemos el trasfondo de cada libro y sus objetivos de escribirse, y así tenemos una mayor claridad de las escrituras, ¿sí? Bueno, entonces aquí sería el panorama, comenzando con la formación, subiendo a la liberación hasta la conquista, y luego llega el fracaso, caemos a la etapa de los jueces, la teocracia, y luego tenemos ahí que se divide para la etapa de la monarquía, y vamos a ver que se divide en dos, ¿no? El reino del norte, el reino del sur. Luego el reino del sur es conquistado y llega la etapa de la deportación hasta finalmente la etapa de la restauración. Esta es la manera gráfica, panorámica de entender todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Muy bien. Así que mira, aquí hasta aquí hemos hecho todo un resumen de lo que sería pues nuestro curso Reglas de Estudio, un conocimiento general de las escrituras, de su panorama. Todo eso es muy importante para que cuando vayamos a, por ejemplo, un libro, un capítulo de manera especial, específico, ya sepamos en qué periodo nos encontramos, cuál es su trasfondo, cuál es la problemática principal en la época, cuál es su historia, ¿no? Por lo menos también su contexto, y así poder entender muy bien nuestro pasaje que estamos estudiando. ¿Qué le parece? Esto solamente ha sido algo relámpago para que los que se van sumando pues puedan tener también una síntesis de lo que hemos ido llevando. Y mira, apenas estamos en la superficie, apenas estamos en la introducción, tienen mucho que aprender. Ya tenemos aquí en el grupo Regla de Estudio Bíblico de Facebook, y ahí tenemos las grabaciones de las primeras clases donde al detalle usted va a poder aprender todo esto. Y también no se olvide que en los comentarios estamos poniendo los enlaces para descargar el material, y también el enlace de nuestra página en Facebook, Pastor Jonathan. Eso es nuestra fanpage en Facebook, y por medio de esa página transmitimos las clases en vivo. Ahora, también les vamos a poner en los enlaces aquellos que por favor quieran participar en Zoom. No todos van a poder participar por el Zoom, y hay gente que prefiere el Facebook por muchas razones, y está bien, puede ver las grabaciones, puede ver el enlace en vivo, pero aquellos que desean, de repente les va mejor el Zoom y quieren entrar a la reunión, tienen que en los comentarios colocar su pedido. Ya, yo quisiera, pastor, entrar al Zoom, ¿no? Quisiera entrar a la reunión, entonces colóquenlo para que por mensaje le podamos enviar el enlace a nuestro grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp solamente son para aquellos que van a entrar a las reuniones por medio del Zoom. No se preocupe, los que están en WhatsApp como los que están en este grupo de Facebook, todos reciben igual los mismos materiales, las mismas clases, no hay diferencia. La única diferencia sería que los que están en WhatsApp van a ingresar
al Zoom, ¿ya? Entonces, si usted no necesita ingresar al Zoom, entonces no tiene que solicitarlo, no es necesario que ingrese al grupo de WhatsApp y puede ver las transmisiones aquí en vivo que vamos a realizar en nuestra página. Eso sí, sería importante que se suscriba a nuestra página Pastor Jonathan aquí en Facebook para que reciba las notificaciones cuando hacemos los enlaces en vivo, cuando hacemos ahí el curso, para que usted reciba la notificación y pueda ingresar a estudiar con nosotros, ¿sí? Bueno, hermanos, gracias a los que están ahí comentando. Simplemente es un breve repaso. Ya estamos a punto de comenzar, falta un minuto y vamos a comenzar en nuestra página Pastor Jonathan y en el grupo de WhatsApp vamos a poner el enlace para la reunión a los que desean ingresar al Zoom. Además también tenemos ¿cómo se llama? Un grupo en Messenger, en Messenger de Facebook, donde se han agregado muchísimos participantes también y ahí transmitimos pues algunos comunicados, transmitimos ahí algunos materiales, ¿no? Publicamos algunas cositas. Entonces, basta con ir al buscador de Facebook y poner evento, buscar un evento que se llama también Reglas de Estudio Bíblico. Al ingresar a ese evento va a ver que ahí hay una entrada al Messenger, ¿no? Simplemente pone ahí y accede automáticamente al grupo que tenemos en Messenger de Facebook, ¿sí? Bueno, hermanos, que Dios me lo bendiga. Espero que se animen a seguir estudiando, profundizando las escrituras. No cuesta absolutamente nada. Muchos preguntan una y otra vez cuánto cuesta. Le estamos diciendo siempre es totalmente gratis. Los materiales, las clases, todo lo que estamos brindando por medio de esta plataforma es totalmente gratis. Así que creo que es una gran bendición que Dios nos brinda en esta oportunidad para poder seguir aprendiendo su palabra, ¿sí? Que Dios me lo bendiga. Nos vemos entonces dentro de unos minutos ya en la clase formal, en esta apertura o reapertura del curso Reglas de Estudio Bíblico 2022. Nos vemos, hermanos. Muchas bendiciones.